A ver, lo primero que hay que comentar es, yo nazco en Almería, la ciudad de Almería, nazco en una ciudad, en una familia con mucha tradición dentro del flamenco. Incluso mi abuela era cantadora, no profesional, pero sí que hacía actuaciones y hacía recitales de flamenco. Un tío mío ha ganado la lámpara minera, o sea, con una familia dentro de la tradición flamenca. Ahí empieza a surgir pues la inquietud de gustarte, de oírlo. Es una música popular, el flamenco, que está en la calle, al final está en la gente y bueno, todo el mundo, no todo el mundo lo hace, pero sí es la música que de forma natural se oye en Andalucía. En Almería, cuando vivo allí, solo canto de forma esporádica y además pues eso, en alguna peña, en la peña de mi tío Andrés. Hago cosas así puntuales, pero nunca de forma profesional, ni nunca había pensado dedicarme a ello. Con 21 años ya me voy a vivir a Madrid y bueno, pues ahí comienzo ya a trabajar de forma profesional, a trabajar en compañía, casi siempre enfocando esta profesión para el baile, cantando como cantador de atrás, que se dice, o cantador de acompañamiento al baile, y empiezo a trabajar con compañías y poco a poco voy formando la carrera, casi sin plantearlo. Estaba en Madrid estudiando otra cosa y poco a poco pues empecé a compaginar las dos cosas, hasta que al final solo había cabida para una y acabé decidiéndome por cantar de forma profesional. A ver, el flamenco es una música popular, es una música tradicional y es una música que digamos que es de transmisión oral, es decir, no creo que haya nadie que aprenda a cantar flamenco solo, ni tampoco con un maestro, o sea, es una cosa un poco rara. No hay escuelas, o ahora empieza a haberlas, pero al ser una música tradicional, al final lo que pasa es que acabas aprendiendo de oír a los mayores que lo hacen, de oír, como te digo, en la familia, a la gente que canta. Ahora tenemos una discografía enorme de lo que podemos tirar para aprender los palos, los diferentes estilos. Tenemos la posibilidad de movernos por el mundo entero escuchando a la gente que nos gusta, pero eso es ahora. El flamenco siempre se ha aprendido de una forma oral, escuchando al que lo hace e imitando lo que está haciendo. Con lo cual yo creo que sigue siendo así. Tú puedes aprender estilos que te gustan en un disco, puedes aprender bueno, pues los diferentes estilos que hay, a conocer un poco más el arte, pero luego a cantarlo se aprende oyendo al que lo hace y cantando, y imitando esa forma, imitando ese sonido, imitando esa peculiaridad que tiene el flamenco, ¿no? Ese rizo de voz que mucha gente piensa que cantas con la garganta y te estás dejando ahí la vida, y no, es una estética, ¿no? Es una forma de cantar, igual que el clásico es otra o el pop es otra, y no por eso un heavy se está dejando la garganta. O sea, hay colocación, hay técnica. Entonces, dentro de esa técnica y de esa colocación, ahí ya sí que entra la parte de profesores y la parte de gente que te va formando, ¿no? En ese sentido, yo he tenido varios profesores de técnica vocal. Para mí realmente hay un antes y un después, vas colocando tu voz y tal, pero Luis Tao es un profesor además de aquí de Valladolid, que a mí realmente me ha ayudado mucho con la colocación de la voz, la respiración y todo lo que conlleva la técnica, ¿no? Y luego, como estilo dentro del flamenco, dos principales cantadores de flamenco que son con los que yo, ya te digo, además de compartir escenario con ellos, luego he pasado muchas horas aprendiendo el arte, aprendiendo los estilos y aprendiendo a cantar. Y eso pues sí que es un poco tu profesor, aunque no sea de una forma ortodoxa, ¿no? Que vas a una escuela y aprendes, sino que tienes ahí a alguien a quien estás oyendo y del que estás aprendiendo. Estos dos cantadores son Rafael Jiménez Falo y Pepe Pucherete. Para mí son los dos referentes. Siempre trabajas con muchísima gente y aprendes de otros muchos cantadores, ¿no? Pero para mí son un poco en el inicio la gente que me marca
por dónde hay que ir, cómo hay que cantar y que va corrigiendo y limando el estilo. A ver, mis referentes principales en el flamenco, yo diría que hay como dos ramas, ¿no? Una primera es los cantadores tradicionales, es un poco como la madre o la primera referencia que tenemos del cante flamenco. Son cantadores muy antiguos, como puede ser, o de una época más antigua, como puede ser el Pastor Pavón, la Niña Los Peines, o su hermano Tomás Pavón, o el Gloria, me gusta mucho Manuel Torres, me gusta, bueno, hay toda esa gama de cantadores antiguos que digamos que es un poco, son las primeras manifestaciones discográficas que tenemos del flamenco, por lo cual para nosotros los cantadores es un poco como la fuente de donde recogemos que efectivamente esto es como decía, esto es un arte de transmisión oral y se ha ido aprendiendo de generación en generación del que lo hacía. Y en muchos de estos casos, como la Niña Los Peines o como Chacón o como Manuel Torres, son los inventores y los creadores de los palos flamencos que hoy en día se siguen haciendo. En muchos casos tenemos la suerte de que quedan grabados en discos de pizarra el original del que inventó el palo, con lo cual ahí tenemos la fuente de primera mano. Y en otros palos más antiguos, como tonar, romance, otro tipo de palos, los cantadores son anteriores y todavía no había ningún soporte donde dejar eso de alguna forma patente para que cualquiera posteriormente pudiera oírlo. Con lo cual ahí sí que tiramos únicamente de la tradición, de la transmisión y de pues un cantador oía cómo lo hacía su abuelo, oía cómo lo hacía un vecino o cómo lo hacía un cantador de su pueblo, y eso se ha ido transmitiendo de forma oral y así es como lo conocemos. Bueno, lo que decía de los cantadores, esa es la primera rama antigua, la primera, como dijéramos, la raíz de donde nosotros bebemos, la fuente de donde nosotros bebemos de los cantes, esos primeros cantadores. Y para mí ahora hay una generación intermedia, como puede ser Camarón. Camarón es un poco, muchísima gente ha hablado de Camarón, ya se sabe todo lo que hay que decir. Es un cantador que marca un antes y un después dentro del flamenco. Es un cantador que es muy personal, hace las cosas de una forma muy personal, empieza a ser un cantador que domina mucha cantidad de palos, muchísimos géneros, muchos palos dentro del flamenco, y todo lo hacía bien. Es un eco y una forma de cantar diferente a la que hemos dicho antes, que era más, le llamaban la época de la ópera flamenca, eran voces mucho más colocadas, voces gordas y voces laínas de muchos estilos, pero era otro tipo de riff, otro tipo de colocación dentro del flamenco, como puede ser pues eso, Vallejo, como puede ser Chacón, como puede ser la Niña Los Peines. De repente Camarón le da ese rizo, esa estética más gitana, más arraigada, no sé cómo decirlo, como más salvaje de alguna forma, que llega a muchísima gente y empieza a entrar por ahí, a través de Paco de Lucía y el Camarón, empiezan a entrar, empezamos, porque me considero uno de ellos, empezamos a entrar al flamenco una corriente de gente nueva que a lo mejor no traemos una tradición tan directa de madre o padre a hijo, sino que nos gusta el flamenco, lo hemos oído desde pequeño, forma parte de nuestra cultura y de nuestra tradición, pero empiezas a verlo como con otros ojos, ¿no? Empiezas a verlo más cercano a ti, más directo y más posible el acercarte y hacer eso. Entonces, para mí, de esta época intermedia, Camarón, Enrique Morente, uno de los creadores de esta época, para mí uno de los únicos creadores de esta época. El flamenco, como digo, es un cante de transmisión oral y la mayoría de cantadores lo que hacemos es imitar lo mejor posible al que hacía el palo o al que inventó ese palo o ese estilo. A partir de Enrique Morente es un antes y un después, bajo mi punto de vista. Él crea, reinventa y no pone límites a su arte. Se deja libre y hace desde un disco homenaje a Antonio Chacón, haciendo cantes tradicionales absolutamente como eran, a El Omega con Lagartija Nick haciendo rock transgresivo y él cantando flamenco, o haciendo cosas de Lorca, haciendo cosas como por ejemplo en este caso también hizo Camarón La Leyenda del Tiempo. Fusionan y empiezan a darle la vuelta
al flamenco y a crear un antes y un después. Hay otros muchos cantadores, pero para mí claves esos dos, Enrique Morente y Camarón. En la actualidad, la rama nueva de gente que procedemos tanto de lo primitivo o de lo que realmente es la fuente, y luego la influencia que hemos tenido nosotros muy cercana de Camarón, Morente, José Mercé, Carmen Linares, otro montón de cantadores que nosotros lo hemos tenido cercano, incluso hemos compartido escenario con ellos. Pues está la rama ahora mismo como primera línea Miguel Poveda, Maite Martín, Jesús Méndez, Rafael de Utrera, otros muchos cantadores que todos estos que digo son mis referentes, a la gente que yo oigo y la gente que a mí me parece que está cogiendo el testigo de esos otros cantadores que inventaron y que de alguna forma siguieron manteniendo este arte vivo. Como conciertos más importantes de mi carrera, como he dicho antes, yo en principio canto para el baile. Durante muchos años en Madrid es como empiezo esta profesión, es como empiezo a formarme como cantador, realmente ya de una forma profesional. Entonces, pues para mí realmente no es un concierto concreto, sino más bien pues empezar a trabajar para compañías con un nivel muy alto dentro del panorama flamenco actual, como pueden ser pues Joaquín Ruiz, cantar para Concha Jareño, cantar para Rocío Molina, cantar para gente que hoy en día son los referentes principales dentro del baile flamenco y pues hemos hecho giras por todo el mundo. O sea, yo he estado cantando en Japón en un teatro donde había 17.000 personas, es el teatro más grande que yo he visto nunca, donde había 3 escenarios y no nos movíamos, se movían las plataformas por encima y por debajo nuestra. O sea, a mí son cosas que te marcan en tu carrera, ¿no? Ver un teatro lleno con esa cantidad de gente y de ese nivel. Hemos estado trabajando con Carlota Santana y Antonio Hidalgo en Estados Unidos. Durante 3 años y medio hicimos 18 giras en Estados Unidos, cruzando desde Nueva York hasta California, cruzando Estados Unidos entero, haciendo toda la geografía. Con Joaquín también. Joaquín Ruiz es un bailador muy importante dentro de este arte y dentro de esta época actual, y con él sobre todo hemos hecho mucho Europa, hemos estado en Sudáfrica haciendo colaboraciones importantes con una compañía estable en Sudáfrica que se llama La Rosa Spanish Dancers, y también ahí hemos hecho colaboraciones a mí me parecen importantes porque dentro de las fusiones que se hacen en el flamenco, una de las actuaciones que hicimos con José Parrondo fue la Misa Flamenca de Enrique Morente, y la hicimos con un coro de gospel de 60 personas, 60 negros de allí, con una voz impresionante, y fusionar la misa flamenca con eso también para mí fue uno de los puntos claves dentro de mi carrera. Luego, como cantador, ya hace 4 o 5 años comienzo una carrera ya más enfocada a cantar como solista, es decir, a cantador de alante, que se le dice dentro de la jerga del flamenco. Es un guitarrista y tú, o un guitarrista y más músicos y tú, haciendo un repertorio tradicional, defendiendo tú solo un repertorio tradicional alante, sin estar pendiente a lo que el baile te manda, a lo que el baile marca, sino eres tú el que decide qué vas a cantar, qué quieres cantar, qué va contigo, qué palos son los que a ti te dicen algo y cuál es tu forma de expresar este arte, que dentro de que imitamos o reproducimos los cantes primitivos que hacían los cantadores que hemos nombrado antes, ahora esto es un arte vivo, es un arte muy vivo, que puede parecerle a gente que estemos repitiendo continuamente lo que ya se hacía, pero no es así. No es así porque, como digo, está vivo, cada uno le da su impronta, le da su forma. El flamenco acepta, dentro de la palabra flamenco, acepta a voces y formas tan diversas. Ya he dicho antes nombres, pero por ejemplo, cualquier persona que se acerque al flamenco puede ver que la voz de Camarón, la voz de Vallejo y la voz de no sé qué, de Tío Borrico, son 3 voces absolutamente diferentes que en cualquier otro estilo casi que marcarían otro estilo de música, y el flamenco sin embargo deja que se engloben y que se unan, ¿no? Y que forme parte del flamenco. Entonces, me pierdo un poco dentro de lo que quiero explicar. Estoy diciendo un poco los conciertos más importantes que
que para mí tienen forma dentro de esta carrera. Entonces yo empiezo esa carrera como cantador alante y ya me empiezo a presentar a concursos de cante, a concursos nacionales de cante, y para mí esos conciertos donde yo estoy defendiendo un repertorio tradicional con mi nombre como solista son el referente ahora mismo dentro de mi carrera, en concursos que he ganado premios y para mí tiene mucho significado dentro de este cambio y esta nueva etapa del flamenco en mi carrera. Colaboraciones discográficas que he hecho, principalmente pasé un par de años trabajando con Juan Moneo el Torta. Es uno de los cantadores que no he nombrado anteriormente como referentes, pero ahora aprovecho para decirlo. Para mí es uno de los referentes del flamenco que aún siguen vivos. O sea, casi todos los que he nombrado antes, por desgracia, se han ido yendo y quedan muy pocos referentes vivos a los que los cantadores que somos jóvenes y que estamos empezando de alguna forma a coger ese testigo, los tenemos cerca para acercarnos. Uno de ellos es el Torta. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar con él, de ir trabajando en sus actuaciones de flamenco, y en esa época él grabó su último disco. Y se grabó un disco y un vídeo, ¿no? O sea, se grabó un vídeo donde él se le ve haciendo los cantes y querían hacer algo cercano, y poder verle a él. El flamenco, además del audio, es importante ver cómo transmite el cantador, cómo son sus formas, cómo son. Entonces, dentro de eso, para mí es muy importante esa colaboración de ese disco con Juan Moneo el Torta. Después también estoy en un disco con la pianista sevillana Miriam Méndez. También estuve en su compañía haciendo Mozart Sueño Flamenco, hicimos Bach Flamenco también. Es una pianista de formación clásica sevillana y su familia es de tradición flamenca, con lo cual ella ha enfocado su carrera en fusionar lo clásico con lo flamenco. Dentro de eso íbamos un cuarteto de música clásica y un cuarteto de flamencos y ella con el piano. Entonces ahí se hacía toda una fusión, ya digo, de Mozart, de Beethoven y de otros grandes clásicos del mundo de la música clásica, y nosotros íbamos formando parte de ese elenco. Se grabó también un disco que era Mozart Sueño Flamenco, y yo tuve la suerte de colaborar en esa grabación. Luego con Silvia Marín, es una bailaora de Madrid que hizo un proyecto de desarrollo del flamenco, acercar el flamenco a los niños, o sea, la cultura, el futuro de una sociedad, de un arte, son los niños. Es que eso no muera y que las generaciones que van viniendo sigan cogiendo el testigo y siga gustándole y siga pareciéndole cercano. Hicimos junto con Silvia Marín un proyecto que era flamenco para niños, y se grabó también un vídeo, se grabó un disco de este espectáculo, que además tuvo un premio muy importante. Dentro del Cante de las Minas se dan premios a nivel nacional de difusión y desarrollo del flamenco, y creo que fue en el año 2007-2008 ganamos el premio con ese espectáculo, y también estoy formando parte de ese vídeo y de ese proyecto. Luego, en discos donde aparezco como cantador, hay un proyecto que se llama Perfiles de Mujer, de Antonio Hidalgo, junto con Teresa Martín. Fue un proyecto que se hizo en Estados Unidos, lo grabamos en España, pero el proyecto era americano. En principio se quería hacer la música basada en Córdoba, en Julio Romero de Torres, y con eso crear una música donde luego se pudiera soportar un espectáculo de danza. Entonces lo primero que hicimos fue juntarnos, decidir la temática, que era Córdoba, era Julio Romero de Torres, eran los cantes de los Media Oreja, cantes de Córdoba, cantes como La Alegría de Córdoba, La Soledad de Córdoba, y darle forma a ese disco, y grabamos este Perfiles de Mujer. Eso es un poco el disco referente que yo he estado utilizando hasta ahora, como un poco como mi sello o mi soporte discográfico para darme a conocer en un sitio que te piden un disco, que necesitas hacerte publicidad. Ahora mismo
eso va a cambiar. Ya he comenzado a grabar mi próximo disco. Estoy haciendo un disco de verdad personal. Me parece que los 15 años que llevo de forma profesional cantando flamenco han sido un poco como la base, el material que necesitaba y tener un poco como las herramientas necesarias para ahora hacer un disco que sea personal, que diga algo que yo quiera decir, expresar dentro del flamenco, cómo yo lo siento, cómo lo veo y de qué forma me llega a mí, ¿no? Estoy empezando ahora mismo a maquetar un poco todos los temas. Lo voy a hacer con... va a participar mucha gente porque no va a ser un disco tradicional de cante y guitarra, sino que va a ser un disco donde va a haber, no sé si llamarlo fusión o simplemente mi forma de sentir cada palo de los que voy a grabar. Niño Manuela va a ser el guitarrista principal de este disco, va a haber colaboraciones de Amir Haddad, con mucha gente que va a participar dentro de este disco nuevo, que en principio creo que se va a llamar Trapo de Sueños, pero no sé si no está cerrado del todo el nombre. Esto es un poco, digamos, las colaboraciones discográficas donde he podido trabajar. Como palos principales dentro del flamenco, yo haría dos grandes grupos: palos a ritmo y palos libres. Esto es, los palos que hacemos dentro del flamenco que no están sometidos a un ritmo, a un compás, se les llama palos libres. Dentro de estos palos, principalmente y de una forma genérica, para quien no conozca el arte, de una forma así como global, estaría las malagueñas, estaría como principal los fandangos. Fandangos libres, fandangos personales. De estos fandangos, por ejemplo, la malagueña, la granaína, la media granaína, el taranto, la taranta, la cartagenera, todos esos son palos libres que proceden de los fandangos folclóricos de la zona. Es decir, la malagueña es un cante libre que da lugar, digamos, es el desarrollo natural de un cante folclórico que se hace en Málaga. Es el cante bailable folclórico. Los cantadores quieren darle más expresividad, más emotividad y cantarlos como ellos lo sienten, y eso deriva en un cante que no tiene ritmo, que es libre y que genera un palo nuevo. En este caso, del fandango de Málaga, la malagueña; del fandango de Granada, la granaína y la media granaína; del fandango de Almería, los cantes de Levante, como son la taranta, el taranto, cartaginera, minera, levantica, murciana, toda esa rama. Eso como parte libre, que hay muchísimos más palos y muchísimos más estilos. Y luego, como parte de ritmo, principalmente yo nombraría la toná, que es un poco el palo madre, de donde luego surgen, viene de los romances, y luego surgen y se derivan otros muchos palos. La soleá, como madre de la soleá, soleá por bulería y bulería. De esta toná, la seguirilla y los cantes de fragua, como son el martinete, la debla, la seguirilla, y otros cantes más. Luego tenemos cantes de ida y vuelta que son a ritmo, como la guajira, como la colombiana, como la rumba bilongo, o sea, un tipo de rumba que no es la rumba catalana. Luego tenemos la rumba catalana de Peret y de esta, que es otro palo también procedente del 4x4. Los tangos como referente principal del 4x4, los tangos de los que derivan los tientos, la farruca. El flamenco es una música muy diversa, muy amplia, y realmente yo creo que seguimos hoy en día tirando de todo eso, porque es una música muy rica y que es inabarcable para un solo cantador. Con respecto a lo que cantamos los cantadores hoy en día dentro del flamenco, yo lo dividiría también en dos partes. Se puede pensar que el flamenco, como he dicho antes, es una música quieta, es una música estanca, donde repetimos lo que se hacía. Eso no es así. Primero, porque lo que hoy en día se hace está vivo, en cuanto a que una música popular, el que la hace o el que vuelve a repetir, la vuelve a crear, porque le vuelve a dar su sello, su fórmula, su sentir. No puedo cantar, y eso me acuerdo que me lo decía Rafael Jiménez Faro, me decía, a veces hablando conmigo de todo esto, me decía: esto es una música viva, es una música
que parte de una tradición, pero que está en movimiento, porque no es lo mismo las vivencias que tenía Juan Taleda o las vivencias que tenía cualquier cantaor, que lo que tenía era pena, hambre, en algunos casos, era una época dura, no se vivía de una forma cómoda, no tenían la cultura, no tenían acceso directo a la cultura, con lo cual en una música popular todo eso influye a lo que tú estás haciendo, a tu forma de decirlo, a tu forma de cantarlo, a tu forma de expresarte, ¿no? Hoy en día yo, por ejemplo, poniéndome como ejemplo, mi forma de vivir es otra, mi forma de sentir es otra, mi forma de tener la cultura a todos los niveles cercana a mí es otra, con lo cual mi forma de expresarme es otra. Y eso hace que, aun haciendo el mismo palo que lo que podía hacer Tomás Pavón o La Niña de los Peines o cualquier otro cantador, se convierta en otra cosa, porque yo le estoy dando mi forma, mi visión, mi manera de sentir y mi manera de hacerlo, y eso lo mantiene vivo aunque no lo parezca. Eso por una parte. Y por otra parte, hoy en día, en lugar de estar creando palos flamencos como concebimos, la soleá, la seguirilla, los tientos, la alegría, la bulería, la soleá por bulería, la rumba, la granaína, la media granaína, cualquier palo tradicional que nosotros podemos copiar y hacer, hoy en día no se está creando eso, pero se está creando una nueva forma de flamenco. Es decir, tú puedes coger cualquier disco de Maite Martín, Miguel Poveda, Arcángel, cualquier cantador de referente nacional ahora mismo, y vas a ver que no está cantando, en sus discos no hay la seguirilla del marrurro, no hay los tientos tradicionales, se utiliza esa estética y esa estructura para crear, no sé muy bien cómo llamarlo, serían como canciones flamencas o algo así. Es decir, puedes coger un disco de Poveda y verás que hay una cosa que se llama lamento por alegría. Eso, a lo mejor dentro de 100 años se considera una creación. Hoy en día no, hoy en día no se considera un palo al que la gente lo haya cogido como referente y lo imite. Es una cosa que ha hecho Poveda. Igual que Maite Martín ha hecho poemas de Manuel Alcántara, y lo ha hecho dentro de una estética, de una rítmica flamenca, que eso el día dentro de ya digo, de 50, 70 o 100 años se convierta en un palo nuevo y en un referente que la gente imite, pues estará por ver. En el flamenco siempre ha habido una cosa que se ha criticado, y es lo puro y lo no puro. Yo creo que puro es lo que está bien hecho y lo que se genera desde el trabajo y desde una visión de querer aportar algo nuevo. Para mí eso es puro y está bien hecho. Entonces, en el flamenco se están haciendo muchas cosas, muchísimas cosas nuevas, que veremos cómo se interpretan en el futuro, pero es un poco lo que ahora, como referente, como ente, lo que ahora se está generando dentro del flamenco. Bueno, pues el panorama en Valladolid a nivel de flamenco, yo llevo trabajando aquí 3 años, llevo trabajando y viviendo. Vine aquí a trabajar en la Escuela Profesional de Danza como cantador para las clases de flamenco. Ahora mismo ya no pertenezco a la escuela, pero bueno, yo en principio, para mí hay una cosa que es muy importante dentro del flamenco, y es que haya afición en el sitio donde tú vives, ¿no? De nada serviría que hubiera 100 locales donde cantar si a la gente no le gusta el flamenco. Para mí eso es lo principal. Y considero que Castilla y León, Valladolid en este caso, es una ciudad donde hay afición, donde hay tradición y donde hay respeto. A la gente le gusta el flamenco, y nos hemos sorprendido principalmente con los tocadores que yo trabajo aquí en Madrid, como Raúl Olivar, Carlos Blanco. Llegar a una plaza de un pueblo de Valladolid, donde piensas, bueno, a ver cómo van a aceptar un repertorio tradicional de flamenco, de un cantador y un guitarrista sentado en una silla, y nos hemos sorprendido con un silencio y un respeto absoluto, y la gente sabiendo lo que estás haciendo y conociendo el arte. O sea, realmente hay afición. Para mí ese es el primer punto que es positivo dentro de la ciudad, ¿no?, con respecto al flamenco. Luego, en cuanto a bares, salas y lugares donde se pueda actuar, pues es obvio que cada vez vamos a peor.
Yo, ya digo, llevo muy poco tiempo viviendo aquí, pero el referente que tengo de otros compañeros es, pues hace no sé cuánto tiempo, hace 6 años yo trabajaba o podíamos hacer actuaciones casi mensualmente aquí y había 20 sitios. Ahora hay muchos menos sitios, hay muchos menos lugares donde tú puedas hacerlo. Sitios especializados o sitios donde el flamenco sea una música clave, donde hay una continuidad, donde puede haber una programación flamenca, pues que yo sepa tampoco hay muchos. En el Café España hemos trabajado muchas veces o en otras salas de aquí, pero realmente la programación cada día yo la veo como un poco más, los ayuntamientos cada vez les cuesta un poco más, las salas cada vez lo tienen un poco más difícil en cuanto a los permisos, en cuanto a las posibilidades. Yo veo muchas ganas, con la gente que hablo que tiene la posibilidad de programar, lo hacen incluso por encima de sus posibilidades, pero realmente el panorama no se pinta muy rosa, la verdad. Yo espero que esto vaya cambiando y agradezco a la gente que apoya al flamenco, que apoya este arte, a esta música tradicional, por encima de incluso a veces de su economía, porque hay veces que se tiene hasta que arriesgar mucho para programar. Luego muchas de las veces funciona por suerte y hay, como digo, hay un público y hay un respeto por este arte. Me gustaría en el futuro ver salas donde realmente apuestan de una forma directa por el flamenco, con una programación y que se les facilitan las cosas para que puedan hacerlo.